Muchos conocen a Stephen Hawking como el genio que desentrañó los secretos del universo, pero pocos saben que en los últimos años de su vida empezó a cuestionar algo que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre la muerte y la conciencia. Y, si te dijera que Hawking guardó un secreto prohibido, un misterio que la ciencia oficial aún no quiere enfrentar, un misterio que involucra las experiencias fuera del cuerpo y que pone en jaque todo nuestro entendimiento de la vida y la muerte. Lo que vas a escuchar no es una entrevista común ni una teoría cualquiera, es un testimonio que durante años estuvo oculto. Un pensamiento que Hawking nunca se atrevió a revelar. En público, Stephen Hawking era famoso por su ateísmo declarado. Afirmaba que el universo no necesitaba de Dios para existir y que la ciencia tenía todas las respuestas, pero algo cambió. En sus últimos años, durante una conversación privada, Hawking confesó que ciertos fenómenos no podían explicarse solo con la física. Tradicional mencionó experiencias cercanas a la muerte, relatos de personas clínicamente muertas que describían situaciones imposibles de conocer desde una perspectiva material. ¿Cómo puede la conciencia tener información cuando el cuerpo ya no funciona? Él decía, si la información no se destruye como afirma la mecánica cuántica, entonces ¿a dónde va la información de la conciencia cuando el cuerpo muere? Para Hawking, esta era una pregunta científica, no religiosa hacia el alma, como hoy muchos la llaman. Es una forma de información, y la información no se pierde en el universo. Entonces esa conciencia debería de alguna forma permanecer. ¿No? Estoy diciendo que exista el cielo como lo describen las religiones, pero si aceptamos que la conciencia es una propiedad cuántica del cerebro, podríamos estar frente a una forma de existencia que aún no entendemos. Y aquí es donde todo se vuelve más interesante. Hawking mencionó experimentos realizados en Rusia, Alemania y Estados Unidos, donde pacientes en estado de muerte clínica relataron haber visto su cuerpo desde fuera. Algunos incluso describieron eventos en otras salas que luego fueron confirmados por médicos y testigos. que somos realmente? Materia organizada o conciencia que solo temporalmente habita un cuerpo físico. Él nunca afirmó creer en el alma como la religión, pero tampoco la descartóse. Preguntaba si la ciencia todavía no tiene los instrumentos para detectar esa dimensión de la existencia. En una conversación privada que nunca se publicó oficialmente, Hawking reveló algo que sorprendió a quienes lo escucharon. Durante años estudié el tiempo, el espacio y los agujeros negros, pero lo que más me intriga ahora es lo que sucede cuando la conciencia se desconecta del cuerpo. ¿Se disuelve? ¿Se transforma en otra cosa? No buscaba consuelo, ni tenía miedo a la muerte, sino una curiosidad pura. Curiosidad que lo llevó a explorar teorías que pocos científicos se atreven a considerar. Entre esas ideas estaban el universo holográfico y el campo akáshico, conceptos que postulan que todo lo que existe, incluso nuestros pensamientos y emociones, queda registrado en una red invisible de información. Quizás la conciencia no está localizada en el cerebro, sino que el cerebro es solo un receptor, como una radio, dijo Hawking. Esta idea, que suena a ciencia ficción, es defendida por físicos como David Bohm y neurocientíficos como Carl Pribram. Aunque escéptico, Hawking nunca la descartó del todo. Creía que el mayor error de la ciencia moderna era asumir que todo lo que no puede medirse no existe. ¿Y si el alma no es un mito, sino un fenómeno real que la ciencia aún no puede medir? Sobre la muerte, Hawking fue claro. No le tenía miedo. Para él, la muerte era una transición, no un fin absoluto. Si el universo está hecho de información y la conciencia es información organizada, entonces la muerte podría no ser la aniquilación. Total, que imaginamos. No afirmaba que existiera vida después de la muerte, pero tampoco lo negaba con la certeza de antes. En su voz por primera vez se escuchaba duda, y esa duda venía de alguien que dedicó su vida a buscar la verdad sin importar cuán incómoda fuera. Pero ¿qué cambió su perspectiva? Todo comenzó tras una experiencia cercana a la muerte en 2009. Hawking estuvo al borde del colapso total y los médicos dudaban si despertaría. Cuando despertó, dijo haber sentido algo distinto. No fue una luz ni una visión, sino una sensación inexplicable de unidad, de estar conectado con algo más grande que él mismo. Esa experiencia cambió su forma de ver la realidad. Desde entonces comenzó a intercambiar ideas con científicos poco convencionales, como Rupert Sheldrake, conocido por su teoría de los campos mórficos, y físicos cuánticos que especulan que la conciencia podría ser una fuerza fundamental del universo, no una simple consecuencia del cerebro, sino un misterio que está en la base misma de todo lo que existe. Hawking empezó a cuestionar si la materia y la energía realmente son la base de todo, o si la conciencia es el verdadero misterio que subyace en el universo. La ciencia necesita humildad, dijo en una de sus últimas entrevistas. Y fue esa humildad la que lo llevó a plantear:
Preguntas que muchos científicos evitan. ¿Y si hemos estado mirando el universo al revés? ¿Y si la conciencia no es producto del cosmos, sino su causa? Lo más inquietante llegó en una conversación privada, según quienes estuvieron presentes. Tal vez la muerte no sea un final, sino un cambio de estado. Hawking no hablaba de cielos, con ángeles ni de reencarnación, sino de información. De cómo en física la información nunca se destruye, solo se transforma. Si eso es cierto, entonces todo lo que somos, memorias, emociones, experiencias, podría seguir existiendo en otra forma, en otro nivel. Y si el alma es solo un patrón de información tan complejo que una vez que surge no puede desaparecer. Si la conciencia, como la energía, simplemente cambia de fase, estas ideas no significan que Hawking se volvió religioso. No, él continuó defendiendo la ciencia, el pensamiento crítico y la evidencia. Pero también comenzó a aceptar que quizás lo más importante todavía no puede ser medido. En sus últimos años, Hawking dejó una advertencia, no sobre extraterrestres ni inteligencia artificial, sino sobre nosotros mismos. Dijo: la gran amenaza para el futuro de la humanidad no es externa, es la ilusión de que lo entendemos todo. Vivimos como si tuviéramos todas las respuestas, como si lo invisible no importara, como si la conciencia fuera solo un accidente. Pero si incluso uno de los pensamientos finales de Hawking es cierto, entonces la muerte no es el abismo que tememos, es una transición, una frontera entre lo que podemos explicar y lo que todavía no tenemos lenguaje para describir. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Negamos todo porque no encaja en nuestras ecuaciones? ¿O aceptamos que la ciencia, por más poderosa que sea, todavía no ha llegado al final del camino? Quizás la conciencia no desaparece después de la muerte, solo cambia de forma, como una energía que no se destruye, sino que se transforma. Quizás lo que llamamos alma es esa chispa eterna que Hawking, sin querer, ayudó a revelar. No con religiones, sino con ecuaciones. Tal vez, en su intento de negar lo espiritual, Hawking haya abierto sin querer la puerta a lo trascendental, porque al explorar los límites del universo, terminó encontrando los límites de la razón humana. Y ahí, en ese abismo entre lo que sabemos y lo que aún no podemos explicar, reside el misterio más profundo, no solo de la muerte, sino de la propia existencia. Hawking dedicó su vida a buscar una teoría del todo, una ecuación capaz de explicar el universo completo. Pero tal vez el error fue pensar que todo puede ser explicado. Tal vez el alma no es algo que se descubre en una fórmula, sino algo que se experimenta en silencio. Cuando dejamos de buscar respuestas y comenzamos a escuchar lo eterno que habita en nosotros. Si Stephen Hawking estuviera aquí hoy, tal vez diría que la vida después de la muerte no es una ilusión, sino una posibilidad que nuestra ciencia aún no sabe medir, no con telescopios ni con ecuaciones, sino con una nueva forma de percepción, una inteligencia del alma. Quizás el mayor secreto que dejó Hawking no fueron los agujeros negros, sino nosotros mismos. Tal vez lo más increíble que el universo ha creado no son las galaxias, sino el Tolosniteins, alma humana. ¿Estás listo para abrir tu mente a esta posibilidad? ¿Para cuestionar todo lo que creías saber sobre la vida y la muerte? Porque tal vez en ese misterio prohibido de Hawking está la llave para entender no solo el universo, sino quién realmente somos. ¿Has tenido alguna experiencia fuera del cuerpo o una sensación de conexión más allá de lo físico? Comparte tu historia abajo. Tu experiencia puede ser el siguiente gran misterio que descubramos.